No debe pasar de más de 20 palabras o frases. Subtítulo. Subtítulo debe tener sus variables. Las variables deben ser de su conocimiento, de usted, del tesista, del investigador. Elaboro un tema de mi dominio. Un tema que está a mi alcance. Título tentativo. Luego del título, debo hacer el planteamiento del problema. El mismo que está en nuestro esquema. El planteamiento del problema es una descripción del problema. Nuestra guía, ¿qué dice nuestra guía? Nuestra guía dice nivel macro. Es lo que dice nuestra guía. Nivel macro. Describir el problema a nivel internacional. Si hablo o quiero investigar sobre crimen organizado, sobre prisión preventiva, sobre políticas penitenciarias, ese tema no es exclusivo del Perú. Sucede también en otros países. Colombia, Argentina, Ecuador, México. En el mundo. Hago un breve párrafo o 2 párrafos de 10 líneas cada uno. Eso depende de su nivel o amplitud de su trabajo. Y allí hago una descripción internacional. Puedo citar autor. Hago mi cita con mi gestor bibliográfico o mi tutorial, como lo hemos venido haciendo. Luego paso a hacer mi descripción nacional de ese problema, ¿no? ¿Cómo está o cómo se encuentra el país con respecto a las políticas penitenciarias, con respecto al hacinamiento, a la prisión preventiva? Empiezo a describir. Para eso ya leí, ya busqué información, ya me he empapado de mi bibliografía y empiezo a hacer de igual manera un párrafo de 10, 12 o 14 líneas, pueden ser 2. Sumados a los internacionales ya tengo 4 párrafos. Por lo menos ya debo estar en más de una hoja y media, mínimo. Si mi título me dice en el Callao, en Ica, en la provincia de Pisco, en la ciudad o en el cercado de Arequipa, o en un distrito judicial, también debo hacer una descripción en ese distrito judicial sobre la problemática o temática planteada. Ya hice mi planteamiento del problema. Pero luego, ¿qué sigue? Sigue el problema general. El problema general abarca el título, comprende el título. Hay que hacerla con una pregunta interrogante. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Cuáles? Eso se hace ya en la práctica. Planteo mi problema general, mis problemas específicos, según el esquema que me exige. Quizás también me exige la importancia, la justificación. Debo sustentar la justificación, debo citar a un autor. Mi justificación puede ser práctica, teórica,
metodológica. Otros autores consideran otros tipos de justificación según su enfoque. Quizá mi esquema me exige limitaciones o delimitaciones, lo debo desarrollar. El planteamiento del problema muchas veces va en el capítulo 1 o en el 2. En el caso nuestro, viene la introducción y luego viene el problema o planteamiento del problema. Cuando empiezo a redactar, mi hoja ya debe tener su margen. Desde la carátula, el margen de la hoja. Es lo que hemos hecho desde un inicio. El margen de la hoja. ¿Qué nos dice la guía? La guía nos dice en los extremos. 2.5, doctor. 2.5, extremos, inferior y superior. Extremo izquierdo y derecho, ¿cuánto debe tener? ¿Cuánto debe obtener? Miren, ustedes ya están haciendo su trabajo, eso ya lo deben saber. Izquierda 3, derecho 2.5. Según la guía nos dice 4 y 3. Aunque APA, ojo, APA dice que en todos los extremos debe tener 2.48, es decir, casi una pulgada. Eso es válido, pero nuestra guía, ahora lo vamos a ver cuando acabe, nuestra guía nos dice el margen de la hoja. Esa es la redacción. Puedo escribir, pero cuando ya estoy en la parte final debo empezar a ordenar mi hoja. El margen de la hoja. Consulta, doctor. Al lado izquierdo es 4, yo lo había marcado, yo lo había guardado como 3, doctor. Ya, ahorita lo vamos a ver. Cuando yo acabe de explicar la teoría, vamos a entrar a nuestra guía, ¿les parece? Ok, doctor, gracias. Correcto, doctor. Ya. Así vamos a ir por orden, por parte, ¿no? La guía es la que manda. APA dice que podemos utilizar muchos tipos de letras, pero nuestra guía, ¿qué dice? ¿Arial o no? Arial 12. Correcto, doctor, Ariel 2. 1.5. Interlineado, doctor, sí. Interlineado. Y entre párrafo y párrafo debe ir 2, ¿o no? Doble. ¿Ve? Correcto. O sea, es por eso los vamos a ver. Por eso estamos en la redacción final ya. Ya tenemos el trabajo, ahora debemos ir cuadrando. También hay que ver la sangría. Los capítulos, cada capítulo va en el centro de una nueva página, en negrita. Eso lo vamos a ver, ¿no? Entonces, hay muchas formas, pues, ¿no? Muchas universidades, hay muchos esquemas. Pero todas las universidades, por experiencia les digo, tienen su protocolo, tienen su guía. Cuando no han licenciado, muchas universidades se han preocupado muchísimo por tesis. ¿Qué hacía la mayoría de universidades? Cursos de titulación. Clases públicas, etcétera, etcétera. Hoy hay que desarrollar en la currícula o malla curricular cursos de investigación. Los estudiantes y los maestros deben hacer sus trabajos de investigación. A veces no tenemos tiempo. La ley no lo impide, lo mandamos a elaborar. Pero eso no impide que pase a una revisión. El revisor hará las sugerencias, hará las recomendaciones o correcciones. Hay que hacerlas. Es el revisor, ¿no? Los antecedentes.
También ya lo hemos desarrollado. A veces estamos ocupados y no entendemos o no queremos aprender. Ayer estuve revisando X trabajo. Había antecedentes del año 2010, del año 2013. Y yo le pregunto, ¿y usted dónde estuvo cuando yo dicto las clases? ¿Dónde estuvo cuando expliqué cómo deben ir los antecedentes? ¿Dónde estuvo cuando expliqué que son 5 antecedentes internacionales y 5 nacionales de los últimos 5 años? Y con el dedo le dije, estamos 2022, ¿cierto? Sí, profesor. Sí, doctor. Entonces, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017. ¿Y usted de qué año tiene sus antecedentes? Doctor, no puedo entrar por clases, por motivos de trabajo, etcétera, etcétera. Pero yo pregunto pues a mis compañeros que ha hecho el docente, investigo, este trabajo no pasa, le digo. Si yo lo paso, a mí me van a dar mi café. Y me van a decir que usted no revisó. El primer filtro es usted. Y si pasa tesis, a los revisores de tesis le van a rechazar su trabajo. Y antes que lo rechacen, mejor corrija esos años. Ese es mi trabajo. Porque estamos ya en la redacción final. Reviso bases teóricas, solo tenía 2 páginas de bases teóricas. No, es que así me han dicho que debo hacerlo. ¿Quién le ha dicho? ¿Yo lo dije? Yo nunca lo he dicho. Por eso siempre les he dicho, las bases teóricas deben tener 10, 15 a 20 páginas mínimo. Es proyecto. Y en las tesis lo podemos ampliar. Pero no me va a presentar un trabajo con 2 páginas de bases teóricas. Ni siquiera ha desarrollado las dimensiones de la primera variable. Es lo que yo estoy observando, deduciendo así. Rápido. Hay que hacerlo. No va a pasar ese trabajo igual. Si pasa tesis, lo van a rechazar. No hay trabajo en bases teóricas que tenga 2 páginas. 2. Más sus antecedentes no va a pasar. No es porque no lo quiera pasar, sino que así es. Y así va a ser. No lo van a pasar. No es que sea el malo de la película. Hay revisores, le digo. Pasa un jurado. Bueno, comprendió, ¿no? Sí, pues me explicó que trabaja. Ese es el problema, trabajamos. No todos tenemos una libertad de horario. El trabajo nos esclaviza. Pero ¿y si no trabajamos, qué de la familia? Les doy esa recomendación, ¿no? Y así fue. Ya la próxima semana mejora, busca a alguien que te apoye, te asesore. Mira, estamos ya en la semana 13. Por eso siempre les decía, hay que ir avanzando. Lo que no hacemos en un mes, en 2 meses, es difícil hacerlo en una semana. Bueno, es mi trabajo, ¿no? En los antecedentes, ¿qué le hemos dicho? Lo mismo. Primero debe ir los datos del autor. La primera letra va en mayúscula, coma, del apellido. Quispe, coma. Antonio, solo va la inicial. Punto. Allí están los datos del autor. Algunos autores consideran solo el apellido, pero tenemos los datos del autor. Entre paréntesis va el año. Ojo, el año. Eso también ya lo hemos hecho. Luego viene el título. ¿Sí? Doctor, en esa parte estoy teniendo un poco de complicación. Cuando le pongo yo en citar, me bota el nombre y el apellido. Cuando Hágalo le pongo manual. citar. Manual, hágalo. Lo hace usted con el tutorial, ¿cierto? Sí, hago poniendo referencias, Claro. insertar, citar. Sí, Sí, doctor.
Claro, pero hágalo con el tutorial, pero ya se está guardando en su bibliografía, ¿cierto? Sí, doctor. Ya, y cuando lo bote así, hágalo manual, pero ya lo guardó. Su cita ya la Ah, guardó. ya, Hágalo doctor. manual. Sí, hay muchas formas Ok, de hacerlo, ok, ¿no? pues gracias. Entonces, luego del año viene 3, el nombre de la tesis, la investigación o el artículo. 4, el lugar donde se presentó o la universidad donde se presentó. 5, el objetivo de ese trabajo de investigación. El objetivo. Del objetivo luego viene la metodología, el tipo, el nivel o el diseño de investigación. Luego de la metodología, ¿qué viene? Vienen las conclusiones o sugerencias, consideran algunos, pero en este caso estamos pidiendo las conclusiones. Y entonces, allí tenemos los pasos de los antecedentes. Se les envió un modelo, se les hizo un modelo, lo hicimos aquí varias veces, tanto internacionales como nacionales, de mayor a menor, ¿no? 2020, 2019, 2018, así sucesivamente, cumpliendo el requisito de ser los últimos 5 años. Algunos se confundieron, es propio, es natural, y me dicen, profesor, doctor, pero estoy haciendo mis bases teóricas y encuentro libros del 2010, del 2014, de 2015. Pero yo nunca dije eso en las bases teóricas. Dije en los antecedentes, en las bases teóricas. Por ejemplo, la Constitución es del año 93. Está vigente. No es porque tenga 5 años, no sirve, ¿no? Los libros, teoría y doctrina vigentes, eso sirve. Son fuentes válidas. Lo que yo dije es que hay que tener cuidado con los antecedentes, internacionales o nacionales. Algunos le llaman marco referencial, otros le llaman el estado del arte o cuestión del arte en otros niveles de pregrado, maestría. Acuérdense, cuando le estén hablando sobre el estado del arte o cuestión del arte, le están hablando o le están preguntando sobre qué tanto se ha avanzado sobre ese tema. ¿Qué tanto se ha investigado? ¿Qué libros o teorías existen al respecto? ¿No? A veces nos asustamos cuando no conocemos ese tema. ¿Qué es esto? El estado del arte o cuestión del arte. No es una obra, no es una pintura, no es un lienzo, no. Te está preguntando en investigación, te está preguntando qué tanto se ha avanzado sobre ese tema, qué tantos antecedentes hay, cómo está la teoría o doctrina. Por ejemplo, el estado del arte o cuestión del arte en la prisión preventiva. Muchos consideran que la prisión preventiva es un abuso de jueces y fiscales. Por eso las cárceles están llenas, hay mucho hacinamiento, olvidándose del principio de la presunción de inocencia. ¿Cuáles son los presupuestos? Peligro de fuga, obstaculización, para que el proceso se lleve de una forma normal, etcétera, etcétera. Pero nadie toca, por ejemplo, la prisión preventiva en mujeres. ¿O me equivoco? ¿Alguien de ustedes ha hecho sobre prisión preventiva o hacinamiento en las cárceles respecto a las mujeres? Pregunto.
¿Alguien ha investigado sobre ese tema? ¿Qué dicen, señores? No, doctor. No, pues, No. ¿se dan cuenta? Ahí está. El estado del arte o cuestión del arte. ¿Cierto? Allí está. El estado del arte o cuestión del arte. Acuérdense. Eso posiblemente le van a pedir más adelante, cuando estén en otro nivel de investigación. Y entonces, no se ha investigado mucho en el tema de las mujeres. Las mujeres son vulnerables, son maltratadas, son violentadas muchas veces física, psicológicamente, sexualmente en las prisiones. Las mujeres salen embarazadas en prisión. Algunas de ellas viven con sus niños en prisión. ¿Y quién ha investigado sobre ese tema? Allí está el estado del arte. ¿Eso qué constituye? Una violación de derechos humanos. Rompe todo esquema legal en el país. Rompe todo esquema legal en el derecho internacional. ¿Dónde están entonces el Tratado de Tokio? ¿Dónde están los tratados y convenios internacionales con respecto a los derechos de la mujer? El Tratado de Beijing o Beijing, ¿dónde está? Ahí está. El estado del arte o cuestión del arte en ese tema. Sobre prisión preventiva, sobre el hacinamiento de las cárceles copada por mujeres. ¿Dónde está el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables? Que es la banderada de la defensa de los derechos de la mujer. ¿Dónde está la Defensoría del Pueblo? ¿Me entienden? ¿Me dejo entender? Sí, doctor. ¿Ven? Ahí está. Puede ser un tema de investigación cualitativa. ¿Por qué cualitativa? Porque es un tema que poco, casi nada, se ha investigado. Ese puede ser un tema. ¿Ven? Los antecedentes me van a decir cómo está la cuestión del arte en ese tema. La justificación, que es lo que venía de igual manera, ¿no? Explicando, de acuerdo al esquema que nos presenta o nos exige nuestra universidad, tenemos que ir sustentando la justificación. Según Roberto Hernández Sampieri, Meléndez, Tamayo y Tamayo, u otros autores, consideran que la justificación es del pleno conocimiento del investigador o tesista. Y entonces, la justificación es el fundamento, es el sustento, que puede ser teórica, práctica, metodológica. Teórica porque hay aportes teóricos. Puede haber nueva teoría o doctrina, o un nuevo aporte como el tema que estoy planteando sobre la prisión preventiva y hacinamiento de cárceles, ¿no? En el caso de las mujeres. Ahí hay un aporte teórico. Es nuevo. Es un postulado. Ese es el aporte teórico. Justificación práctica porque hay una población beneficiada. Cuando se investiga, ahí debe haber una población beneficiada. En este caso que estoy planteando,
¿Cuál sería la población beneficiada? Las mujeres. Las mujeres. Y a veces no reparamos en ese punto. La justificación metodológica, porque la investigación puede ser transeccional, longitudinal, puede hacer uso de una técnica, de un instrumento. En un momento determinado voy a aplicar un instrumento de recolección de datos. Hay investigaciones que se aplican pre-test, post-test, prueba piloto. ¿Qué significa? Pre-test es un cuestionario antes y post-test en el proceso o en el desarrollo de la investigación posterior. Prueba piloto. Al inicio de mi investigación aplico un cuestionario, una entrevista, una encuesta. Ya en el desarrollo o en el final de mi trabajo aplico otra encuesta. Hay muchas formas de hacerlo. Por eso es metodológica. Usted debe saber, conocer qué metodología va a aplicar. ¿Qué instrumento va a aplicar? En el caso nuestro, bueno, tenemos como técnica la entrevista, la encuesta. Como instrumento el cuestionario de escala de Likert. Pueden ser preguntas abiertas o cerradas, pero usted debe saber por qué se llaman así. Cuando sustente el jurado puede decirle, oiga señor, ¿me puede explicar la justificación de su trabajo? Usted le dirá, no, porque es teórica, porque es práctica y porque es metodológica. Ahí está, justificación. Hasta aquí, ¿me dejo entender? Pregunto. Ya, estamos en la redacción del proyecto. Esa manera de un repaso o retroalimentación. Y como les decía, no necesito mucho texto. ¿Para qué necesito texto? Lo puedo explicar con mis propias palabras. De eso se trata en investigación. Para eso hay que leer, hay que tener teoría, doctrina. Yo sé que ustedes están en un proceso, pero cuando le agarren cariño, como dicen los chicos de pregrado, ¿no? Ya hice clic. Ah, ya, entonces empiezo a entenderlo. Les va a gustar. De repente se gradúan como abogados. Bueno, y siguen una línea de investigación jurídica. El marco teórico es otro de los temas que nos causa muchas veces dolor de cabeza. ¿Cómo hago mis bases teóricas? Las hago porque, bueno, encuentro un libro en forma empírica, porque alguien me orientó o me dijo algo así. Pueden hacerlo. Pero cuando yo revise o los revisores revisen su trabajo, le van a decir, ¿y su matriz de operacionalización? Su matriz de consistencia. El jurado le puede decir, oiga, señor, ¿me puede explicar usted de dónde salió su marco teórico? La pregunta del millón. Usted le dirá, lo hice luego de desarrollar mi matriz de operacionalización de variables. Lo hice o lo obtuve luego de dimensionar mis variables.
mis variables se descompusieron en dimensiones. Las dimensiones de cada variable se constituyeron en mis bases teóricas. Mis indicadores, de igual manera, me sirvieron para desarrollar mis bases teóricas. Es decir, mis bases teóricas las puedo construir de mis dimensiones. Si me falta teoría o doctrina, puedo echar mano también de mis indicadores. Esos indicadores también se van a constituir en preguntas. Cuando lleguen ustedes, por ejemplo, a trabajo de investigación o a seminario de tesis 1, seminario de tesis 2, o tesis 1 o tesis 2. Y ahí es que surge el marco teórico. De mis variables, ¿qué hago? Empiezo a definir o a conceptuar mis variables. La variable crimen organizado. Puedo desarrollar la etimología, el origen o historia del crimen organizado. Desarrollo libros o autores, causas, consecuencias. Estoy desarrollando mi marco teórico de una variable. Tendré pues 2, 3, 4 páginas. Puedo acompañar una imagen, una tabla, pero la debo sustentar. Luego, de esa variable, mis dimensiones. Si tengo 3 dimensiones de mi variable 1 o independiente, empiezo a desarrollarla. Acabé la primera parte, tendré pues 6, 7, 8 hojas, 10 hojas, no sé. Empiezo con mi segunda variable. Igual. Su origen, definición, características, causas, consecuencias. Acabé con mi segunda variable, empiezo con las dimensiones de mi segunda variable. Por eso les decía, mínimo deben tener sus 10, 12, 15 o quizás 20, porque es proyecto. En la tesis sí hay que nutrir, hay que ampliar. Pero no me van a presentar pues un proyecto con 2 hojas. O una tesis con 5 hojas de bases teóricas. Así lo han hecho en otras veces. He tenido que rechazar ese trabajo. En tesis, 5 hojas. ¿Por qué lo hiciste así? No, es que mi asesor me dijo que así estaba bien. Suficiente. ¿Para qué vas a poner tantas bases teóricas? Ah, bueno, es tu asesor. Pero no va a pasar tu trabajo. Lo van a observar. Y así fue. Le rechazaron la tesis, pues. En tesis. Les rechazaron la tesis con 5 hojas en bases teóricas. Por eso el marco teórico es importante.